Bien, hermanos, vamos a ver, hoy llegamos al final de Hechos, y ya terminamos con Hechos. Y estoy muy contento de que hayamos comenzado desde el capítulo 1 y ya ahora terminar Hechos capítulo 28, y termina con una nota de triunfo, de un triunfo del Evangelio, su cumplimiento y su continuidad. Por eso el título del sermón es este, de Hechos capítulo 28, del versículo 17 al 31, es el triunfo del Evangelio, su cumplimiento y su continuidad. Para los que están anotando, hago un paréntesis. Los niños que están anotando, que anotan los sermones, o sé que hay muchos que anotan, atrás están las hojitas impresas donde pueden agarrarla y anotar. Y ahí está, qué canción le gustó más, de qué se predicó, con quién vine, cómo vine, qué se leyó en la Biblia, todo eso. Hasta pueden hacer un dibujito. Es una hojita de ayuda a memoria. Ahora, sé que algunos adultos agarran esa hojita. Agárrenla igual también, Lo único que no hagan dibujito, solo anoten y pueden anotar ahí. Pero vamos a estar tornando en esta mañana a Hechos capítulo 28, del 17 al 31. Hechos capítulo 28, del 17 al 31. Ya Pablo está en Roma, se cumplió lo que dijo el Señor. Pablo va a seguir a Roma después de prisiones, después de naufragio, después de que lo mordió una serpiente. Llega a Roma, ya el cumplimiento está. Pablo va a empezar a predicar en Roma y dice versículo 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles os es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oremos una vez más. Padre, te damos muchas gracias por poder estar delante de tu presencia y gracias por poder abrir tu palabra en esta mañana. La hemos abierto desde que comenzamos y ahora hasta el finalizar, Señor. Y todo este día queremos estar frente a tu palabra, Señor, meditando en ella. Este día es tu día, Señor. Es el día señalado, el día que
nos pides un día de la semana para ocuparnos de tus cosas, Señor, de meditar en ti. 6 días tenemos para otras cosas, Señor, trabajar, quehaceres, pero este día, Señor, qué precioso es estar con los hermanos, es estar con la iglesia, es estar frente a tu palabra, Señor, meditar en ella y darte tantas gracias por la salvación que nos has dado, que ha llegado a nosotros, que nos ha alcanzado. Gracias, gracias por tu Hijo Jesús, gracias porque tenemos ese regalo, Señor, y gracias por ese plan eterno consumado y efectuado, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a meditar en tu palabra en este momento y gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, todos los que hoy están acá, Señor, grandes, pequeños, ancianos, jóvenes, gracias. Que tu palabra alumbre, Señor, y podamos ser edificados en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El triunfo del Evangelio, su cumplimiento y continuidad. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, él le dijo algo interesante a Timoteo. Le dijo, Timoteo, la palabra de Dios no está presa. Me pueden meter preso a mí, pueden meter preso a los apóstoles, pero la palabra de Dios jamás va a estar presa. La palabra de Dios jamás va a estar detenida. Siempre el Evangelio va a avanzar. Ese es el plan de Dios desde la eternidad. Dicho sea de paso, abro un paréntesis. Estoy con los paréntesis, voy abriendo paréntesis, pero bueno. Terminamos Hechos, ¿no? Hoy. ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué vas a seguir? Bueno, vamos a comenzar con el Evangelio nuevamente, pero lo vamos a hacer desde Génesis capítulo 1. Así que oren por esto porque estoy preparando una serie de todo Génesis, así que no es tan fácil como parece, pero ahí está el Evangelio de Cristo, así que tengo mucho ánimo de ver el plan redentor del Señor. Así que cierro paréntesis, nada más. Pero el Evangelio de Cristo es lo que no puede ser detenido. El Evangelio de Cristo es lo que siempre, y como dijo Pablo, lo dijo ahí, recordándole a Timoteo, yo puedo estar preso, puedo sufrir penalidades, mas la palabra de Dios está firme. ¿Qué deseo había en el apóstol Pablo al llegar a Roma? Él estaba esperando que se cumpla lo que dijo el Señor, vas a llegar a Roma, Pablo, vas a testificar en Roma. Ahora ya está en Roma. Y él dice, bien, vamos, bien, ya estoy en Roma, ¿ven? Los que decían que no podían, los que decían que me detenía, los judíos, los guardias, las prisiones, una tormenta, una mordedura de víbora, nada me puede detener, ya estoy en Roma. Bien, pero ¿para qué estás en Roma? ¿Para estar visitando el Arco del Triunfo? ¿Para estar recorriendo los preciosos canales de Roma ahí? ¿Para qué estamos en esa ciudad? ¿O para qué tal vez el Señor te llevó hasta Italia? ¿Para qué? Y yo puedo decir, ¿para qué el Señor te trajo hoy acá? ¿Para qué el Señor te salvó? ¿Para qué el Señor te puso en el lugar donde estás, en la familia donde estás? ¿Para qué? Si sos un hijo de Dios, si has escuchado el Evangelio, si el Evangelio es tu fuente, es tu base, estás para predicar el glorioso Evangelio del Señor Jesús. Estás para vivirlo, no solamente para conocerlo, sino también para darlo a conocer a otros. Y eso Pablo lo tenía súper claro. Y él estaba ahí con ese propósito de testificar del Señor ahí en Roma. Como lo hiciste en Jerusalén, le dijo el Señor, lo vas a hacer también en Roma. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad entonces en medio de todas nuestras circunstancias? ¿Cuál es nuestra posición respecto al glorioso Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que es lo que finalmente Pablo dice que él va a predicar y enseñar. Él se va a enfrentar a los judíos y tiene algo para decirles, hablarle del Evangelio de Jesucristo. Pero él también se va a quedar en una casa alquilada por él, con ayuda de los hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos vengan y escuchen el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y miren qué contraste. Él está encadenado, pero termina diciendo el versículo 31 que el Evangelio lo estaba predicando sin ningún impedimento. No hay cadenas para el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en el final de esta narrativa. Vamos a considerar estos últimos textos bajo 3 presuposiciones por lo menos. La primera es una reunión necesaria. Pablo necesitaba tener una reunión necesaria. Había llamado, necesitaba hablar con cierta gente.
Él quería hablar con los hermanos judíos que estaban ahí en Roma. Y esto lo vemos en el versículo 17 al 19. Y el 23 también, la primera parte. La reunión necesaria la pone el texto de esta palabra. Convocó. Él convocó a estos hombres. Él convocó a ellos. Él toma la iniciativa. El segundo elemento ahí es un ministerio específico. Y están en los versículos 20, 23, la segunda parte y el 29. El ministerio específico es esta. Por la esperanza de Israel y el reino de Dios, el ministerio de Jesús, por la ley de Moisés y los profetas. Para eso Él los convocó. Los convoca para hablar exclusivamente de esto, de que hay un plan redentor de Dios. Hay un plan redentor que Dios manifestó desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, a partir desde Moisés, por los profetas, es anunciado el Evangelio. Es anunciado el Evangelio de Jesucristo, que va a venir Cristo, y Pablo ahora lo conecta al hoy. Este Cristo que yo predico es aquel que Moisés habló, es aquel que la ley dice y que los profetas anunciaron. Y ahora, un tercer elemento ahí, una declaración fiel para todos. Los versículos 30 y 31. ¿Para quién? Para judíos y para gentiles. El reino de Dios y el Señor Jesucristo. Y esto es una sólida confesión de fe. Yo estoy predicando y yo estoy hablando y estoy acá para anunciarles el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Y es una confesión doctrinal, es lo que nosotros creemos. ¿Y para qué la iglesia está acá en este mundo? Para confesar a Cristo. Nosotros estamos para confesar a Cristo. La iglesia no está para hacer una bonita fiesta, una acción social, partidismo político. No está para eso. La iglesia del Señor, su iglesia y nosotros estamos para confesar el nombre de Cristo. Estamos para confesar el glorioso evangelio de Cristo. La gente necesita reconciliarse con Dios. No nos olvidemos eso. La gente viene acá para reconciliarse con Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de Jesucristo. ¿Y quién está para eso? La iglesia, nosotros. ¿No hemos dicho que somos sacerdotes en la casa de Dios? Todos nosotros estamos tratando de guiar a la gente que no conoce a Cristo a que se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo. Y a los que ya han conocido, nos alentamos entre nosotros, nos animamos entre nosotros hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Amén. Ahora empecemos por el primer elemento ahí, una reunión necesaria. Y ahí están en los versículos 17 a 19. Miren qué interesante esta convocatoria divina. Pablo dice, Lucas escribiendo, dice que aconteció 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, bueno, por fin se cumplió el gran deseo de Pablo visitar la capital del Imperio Romano. ¿Se acuerda que esto ya Pablo lo quería hacer desde Hechos capítulo 15? Desde Romanos capítulo 15, él ahí dice en su carta, deseo pronto ir a verlos, deseo poder estar con ustedes. Él quería ver a los creyentes de Roma, él quería conocerlos, quería estar ahí. Y a pesar de su arresto domiciliario, los guardias y las cadenas, él era libre de recibir visitas. ¿Por qué? Porque Pablo siempre había tenido una buena conducta cristiana. Él había hallado gracia delante de aquel que lo custodiaba, de aquel centurión, de aquel que estaba responsable de él. Y se le permite tener un arresto domiciliario hasta que se vea o se verifique que él es inocente. Pero él ya sabía que era inocente. El centurión que lo cuidaba sabía que era inocente. Las cartas que él traía de todo el trayecto, desde que sale desde Jerusalén, desde que va saliendo hasta llegar ahora, dicen los historiadores que posiblemente las cartas que traía el centurión con las acusaciones de Pablo se hundieron en el naufragio y que ya casi que no había. ¿Qué van a decir? Iban con las cartas, se mojaron, se hundieron, se perdieron. ¿Qué evidencia hay? Sin embargo, Pablo decía, yo puedo dar evidencia, yo puedo hablar de que no hice nada malo. Y él no tenía nada que ocultar. Por lo tanto, ahora, entre ellos, nos dice Lucas, estaban los principales judíos de la ciudad, a quienes pidió que lo visitaran cuando llegó por primera vez también.
y otros, evidentemente tanto judíos como gentiles, que vinieron a su habitación en varios momentos durante su detención de 2 años. Esto lo dice el versículo 30. Se podían acercar a él, a esa casa alquilada, a esa habitación que le habían dado al apóstol Pablo para que él les estuviera compartiendo el evangelio de Cristo. Pero ahora él hace esta convocatoria. ¿Por qué hace esta convocatoria Pablo? ¿Por qué quiere hablar primeramente con los judíos, con sus compatriotas, con sus paisanos? ¿Por qué lo quiere hacer? Bueno, 3 días después ahí de llegar a Roma, Pablo invita a los líderes de la comunidad judía a reunirse con él en su casa, en sus aposentos, y quería saber lo que habían oído de Jerusalén acerca de él y averiguar su actitud hacia él, porque a través de sus contactos con la corte imperial y su dinero tal vez él podría haber quedado libre, según como nos va relatando Lucas, pero él no quiso hacerlo. Y si lo que ellos pensaran, o si lo apoyaban o no, él quería saber qué estaban pensando. ¿Qué les llegó a los oídos de estos judíos todo lo que se viene diciendo de Pablo? ¿Qué es lo que escucharon de él? ¿Qué es lo que te contaron? ¿Vieron? Cuando nosotros tenemos algún problema y estamos involucrados, nos decimos, ¿qué te contaron de mí? ¿Qué sabés de mí? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo es la historia que vos escuchaste? Bueno, Pablo quería saber eso. ¿Qué habían escuchado ellos de él? Como sin duda sabían algo de su caso, porque todo llegaba a oídos en ese tiempo, aunque no haya ni internet, no haya WhatsApp, no haya mensajes instantáneos, todo se sabía, la comunicación era muy fluida. Entonces él estaba preparado para decir, bueno, lo que ustedes me digan, yo voy a tratar de defenderme, de poner mi postura, porque yo lo que quiero tener es claridad con ustedes. Y hermanos, esto es sumamente importante. Nosotros tenemos que andar en claridad, siempre. Tenemos que tratar no solamente de solucionar los problemas, sino que no quede nada ahí dando vueltas, que no quede nada en el aire. Es lo que Pablo una y otra vez siempre quiere hacer. Él no quiere tener problemas con los judíos, aunque los judíos tenían problemas con él. No quería tener problemas con sus compatriotas, ni inclusive los romanos, los ciudadanos romanos. Él no quería tener problema con nadie. Uno de los consejos de Pablo es, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Estén en paz unos a otros, dentro de la iglesia del Señor, pero también afuera, que no quede nada ahí en el tintero, sino que podamos aclarar todo. Y creo que esa es la forma de conducirse de un cristiano. Ser honestos unos a otros y preguntar ¿qué hay? Tal vez hay algo que tengo que cambiar, tal vez hay algo que estás pensando de mí y yo no lo sé y sería bueno, así yo puedo cambiar y revisar. Y eso es lo que Pablo quería hacer. Y él está preocupado también porque él quiere predicar el evangelio del Señor Jesús a sus compatriotas, a los judíos. El mensaje de Jesús, el Mesías, que algunos respondieran favorablemente a ese mensaje, también era un deseo de Pablo. Y Pablo comenzó con el saludo formal ahí usado en las reuniones judías, porque él dice ahí, miren cómo se presenta. Les dijo, yo varones hermanos, o varones hermanos, o mis hermanos varones. Noten que también ahí dice, utiliza el pronombre personal, yo. O sea, yo, no es que vengo a hablar de parte de la iglesia de Jerusalén, vienen otros, nosotros pensamos, ¿no? Tal vez yo hablo con alguien y digo, hermano, nosotros creemos conveniente. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, porque tal vez estoy hablando en nombre de una iglesia, de un grupo de hermanos, pero acá Pablo se pone en primer lugar, dice yo hermanos míos. Y esto es algo muy formal, muy solemne. Acá no hay palabras de ofensas de Pablo, él no quiere ofenderlos. Aunque tal vez piensen mal, él no quiere ofenderlos. Y el tono es bastante amigable. Muestra ahí claramente Pablo que estaba a punto de dar podría decir, una defensa personal. Él se quiere defender de todo lo que tal vez ellos hayan escuchado acerca de él. No había hecho nada, insistía contra el pueblo judío o contra las costumbres de los padres. Noten que ahí dice, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres,
he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Noten que lo que está diciendo ahí es, yo no tengo ningún problema con ustedes, no quiero tener problema con los judíos, ni tampoco hice algo para ofenderlos. No es mi intención, no lo quiero hacer. Tampoco yo quiero tener problemas con ustedes y esto quiero que ustedes acá en Roma lo sepan. Y Pablo lo está dejando ahí en claro. Además, las autoridades romanas habían juzgado que no había cometido ningún delito capital y estaban dispuestos a liberarlo. Miren cómo dice ahí, versículo 18. El final del 16 dice, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. O sea, Pablo no tiene nada con la justicia de Roma. La justicia de Roma examinó los casos, el caso. Y hermanos, Roma no dejaba libre, podríamos decir, cualquier caso. No lo hacía. Ellos tenían que examinar caso por caso. Y eran bastante estrictos en sus leyes judiciales. Sin embargo, vimos que por ahí se podía obtener algo por medio de soborno. ¿Se acuerdan cuando a Pablo lo iban a visitar? Y decía, iba ahí el gobernante, a ver, Pablo, a ver si me da una coima, me tira una cometa, a ver, para que yo lo pueda largar. Pero él no era ese tipo de hombres. Él sabía delante del Señor, su conciencia estaba bien delante del Señor. Y es lo que todo cristiano debe también aprender. Nuestra conciencia que tiene que estar bien delante del Señor. Y también delante de los hombres. Pablo dice, ahora acá yo estoy bien delante de los judíos, yo no hice nada para ofenderlos. Y de Roma la justicia no me encontró ningún cargo. O sea, yo estoy limpio. Pero las objeciones de Jerusalén lo obligaron a apelar a César, que es lo que dice ahí en el versículo 19. No para acusar a su propio pueblo, sino para salvar su vida. Por eso él dice, yo vine a apelar acá, no vengo para traer una acusación a ustedes los judíos, a mi propio pueblo, yo no vengo para eso. Noten cómo lo dice el tono, dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tengo de qué acusar a mi nación. O sea, es como que ellos me obligaron a llegar a este lugar, me obligaron a estar delante del César. No era necesario, si se podía arreglar. ¿Por qué era la cuestión que los judíos estaban enojados con el apóstol Pablo? ¿Por qué era? Porque predicaba a Cristo. Porque predicaba que Cristo había resucitado. Porque predicaba que ahora el evangelio es para los gentiles y que el Señor ha formado un pueblo para sí, de aquella nación santa, de aquel pueblo adquirido por Dios, apartado por el Señor. Ahora el Señor está injertando en su olivo a la iglesia, a los gentiles, y ahora es un solo pueblo, ahora es un solo trato, es una iglesia. Y ello es lo que ellos no querían entender, y una de las cosas que ellos se oponían. Entonces, nosotros vemos acá que esta convocatoria que hace Pablo es amistosa, es amistosa. Y nosotros aprendemos acá, hermanos, que siempre tenemos que tener una buena disposición. No solamente para escuchar objeciones, sino también para tratar cualquier caso. Nuestra disposición siempre tiene que ser amigable, la de un cristiano, con el fruto del Espíritu, buscando la reconciliación, buscando la paz, no para pelear, no para pelear. Pero voy a hacer una defensa de mi fe y la voy a hacer con mucho amor. Y la voy a hacer con la verdad de la palabra de Dios, porque es lo que nosotros queremos que verdaderamente salga a la luz y triunfe. Queremos que el evangelio triunfe. Y esto me lleva al segundo encabezado, el ministerio específico de lo que Pablo tenía para decir. El versículo 20 dice, así que por esta causa, acá pone la causa por la cual él los convocó, por la cual yo estoy acá, por la cual yo estoy reunido. Yo estoy acá. Os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Bueno, ahí el punto de discordia entre él y sus acusadores tenía que ver con la esperanza mesiánica de Israel, esto que les comentaba, que Pablo creía cumplida en Jesús
de Nazaret. Y ellos no. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos no creían que Cristo haya sido el Mesías. Por eso lo crucificaron. Pero estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban cumpliendo la profecía de Dios. El Hijo de Dios tenía que morir en un madero. El Hijo de Dios tenía que ser alzado, así como Moisés alzó la serpiente de bronce en el desierto, para que los que fueran mordidos por ese animal miren y vean. Ahora el Hijo de Dios es el que fue levantado. Y Pablo empezó a conectar todas las profecías del Antiguo Testamento al cumplimiento de Cristo. Y eso es lo que él quería hacer con ellos. Yo estoy acá a ustedes predicándoles el Evangelio porque les amo y quiero que vean a Cristo. Hermanos, yo creo que esto es una buena intención. Si convocamos a alguien, tal vez podemos invitar a alguien a nuestra casa, podemos invitar a alguien, y qué bueno sería que le prediquemos el Evangelio. Qué bueno sería que en esa convocatoria que alguien está en nuestra casa podamos hablarle de la salvación del Señor. Te invité acá para hablarte acerca de la esperanza de Cristo. No tengo nada en contra tuya. Tal vez pensás diferente, tal vez sos de otra religión, pero quiero hablarte acerca de la esperanza del Mesías, del Salvador. Porque dice acá que Pablo habla, es por la esperanza de Israel, que estoy atado con esta cadena. Ahora, ¿por qué está atado con una cadena? ¿Todos tenemos que ahora atarnos a una cadena cada vez que predicamos el Evangelio? Es que Pablo dice, yo estoy prisionero porque esta cadena no es que hice yo algo malo, no soy un delincuente, no soy alguien que transgredió la ley romana, ni siquiera la ley del templo y la ley judía. Me tienen atado por causa del Evangelio. Y yo estoy acá por eso. Y él lo ha dicho también en otras ocasiones. Ahí cuando estuvimos viendo Hechos capítulo 23 también. Y ahora lo estamos volviendo a ver. El capítulo 24 también. Y el 26 también. Pablo hace alusión siempre a las cadenas. ¿Cuál es la respuesta de los líderes judíos? Hasta acá Pablo hablando, Pablo convocando, Pablo hablándoles, diciéndoles por qué esperanza. Ahora ya vimos el propósito, la intención del apóstol Pablo. Es una buena intención. Bien, Pablito, bien, vas por buen camino. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Entonces, versículo 21, ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de judíos cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. La respuesta inmediata de los líderes judíos en Roma al discurso de Pablo es algo sorprendente ahí, porque aparentemente es como que Pablo ahora se entera que ellos ni quieren involucrarse. No quieren tener problemas. Pablo, no queremos tener problemas con vos. No nos llegaron cartas de aquel lado, ni tampoco ellos miran y dicen, acá no hay nadie que venga y que nos haya hablado al oído. Lo queremos venir. ¿Se acuerdan que a Pablo, donde él iba, viajaban? Ahora no había viajado a nadie. No había viajado nadie, es claro. Tampoco era para tanto. Bastante lejos estaba Roma. Y las acusaciones, bueno, no llegaron ahí a los oídos de estos hombres. Aparentemente no querían involucrarse. Ellos negaron haber recibido cartas sobre él de las autoridades judías en Jerusalén, dice ahí. Y dijeron que no habían oído nada tampoco, nada oficial o extraoficialmente contra él, de ningún judío que hubiera venido a ellos desde Judea. Sin embargo, el versículo 22, el cristianismo se conocía dentro de la comunidad judía en Roma desde, parece ser, hace algún tiempo. Porque acá nosotros vemos la evidencia. Lo que estaba sucediendo en Jerusalén, el testimonio de Cristo que comenzó de ser testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, efectivamente había llegado hasta lo último de la tierra. Roma era la capital del imperio. Llegabas a Roma y tocabas todo el mundo. ¿Vieron el dicho que dice todos los caminos conducen a Roma? Es porque Roma, las carreteras de Roma, en ese tiempo Roma ya tenía carreteras por todos lados.
calles empedradas por todos lados. Rápidamente se podía ir por carro, por caballo, hasta caminando por un lado seguro y llegar a distintas partes para comercializar, ir a los centros urbanos más populares. Roma era el corazón del mundo. Ahora el evangelio llegó ahí. Y ahora esta noticia llegó ahí, a Roma. De hecho, a finales de los años 40 después de Cristo, los judíos de Roma estaban tan profundamente divididos entre el cristianismo que el emperador Claudio los expulsó de la ciudad. Ya fueran a todos ellos o solo algunos líderes más destacados para detener los disturbios ahí. Y ciertamente los líderes judíos en Roma sabían mucho sobre el cristianismo en general. Y al menos algo sobre Pablo y su afirmación de saber. Porque noten que dice ahí que la gente, versículo 22, en todas partes habla en contra de esta secta. Bueno, parece muy diplomático a la luz de los conocimientos que ellos tenían. Es por no decir, saben acerca de las herejías que ustedes están hablando o que ustedes están esparciendo por todos lados. Y ahora ahí es el punto donde Pablo dice, bueno, ya por lo menos de las acusaciones de los judíos ellos no les llegó el chismerío de allá y yo puedo presentar mi defensa, que yo no hice nada. No tengo nada contra ellos ni nada contra Roma. Ahora vayamos a la parte de la doctrina, vayamos a la parte de la teología, porque ahí es donde tiene que presentar defensa. Y entonces ellos dicen que es como una secta que se ha levantado y nosotros escuchamos que están predicando acerca de que Cristo resucitó. Están predicando acerca de que Jesús era el Mesías y de que Él ha resucitado. Y de eso sí sabemos. Y de eso sí, Pablo, queremos escucharte. De eso también nosotros sí queremos saber. Y noten que, aunque eran naturalmente curiosos y como líderes de la comunidad judía, porque no eran cualquier judío, eran principales judíos, líderes de la comunidad judía, donde ellos tenían más grupos de personas que ellos les enseñaban las escrituras también. Necesitaban saber acerca de Pablo y su mensaje. Evidentemente querían tener lo menos posible que ver con él o el movimiento cristiano. Es lo que ellos querían saber. Pero si dijeron que estaban dispuestos a escuchar en algún momento futuro su punto de vista sobre esta secta, ellos sí quieren saber a ver qué es lo que están creyendo. Y hermanos, esto nos deja una enseñanza también. Tal vez ustedes, muchos de ustedes, o casi todos, cuando el Señor los salvó, se unen a la iglesia evangélica, y tal vez ahora empezamos a entender las doctrinas de la palabra del Señor y nosotros ahora decimos, bueno, pero aparte estamos volviendo a los fundamentos de fe de la iglesia cristiana de toda la historia de hace 300 años y ahora somos una iglesia bautista reformada. ¿Y por qué somos eso? Ya te metiste en una secta. Ya ahora solamente tienen su confesión de fe y están todos cerrados ahí y no salen al exterior. Déjenme decirles como el apóstol Pablo, con mucha amabilidad. Hermanos, hay una defensa para presentar. No es lo que se dice en otros lados. Estamos abiertos. Estamos abiertos. Estamos abiertos a todo el que piense diferente. Estamos abiertos a todo aquel que crea diferente a nosotros. Estamos abiertos a escuchar. Estamos abiertos a que vengan. Estamos abiertos a que vean qué es lo que creemos y después que saquen sus conclusiones. Pero siempre nuestra teología va a ser una teología de puertas abiertas para poder escuchar y para poder comprender lo que es el Evangelio de Cristo. Por eso no desechamos a nadie. Vengan y vean lo que estamos creyendo. Vengan y vean lo que estamos confesando. Vengan todos y vean lo que estamos confesando. Porque creemos que esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Lo están acusando de estar en una secta, cerrado, ser sectario, ser hasta un hereje. Hay una versión, en esto leo muchas versiones, pero una versión me llamó la atención porque esta palabra secta la cambia por hereje. Y tiene esa connotación. Ellos lo veían de esa manera.
Ahora, si estás en esa categoría, quiere decir que no estás hablando bien acerca de Dios, no tenés un buen evangelio, no estás poniendo una teología correcta. Y sin embargo, Pablo va a decir, sí, yo tengo una buena teología. Yo estoy hablando acerca del Mesías, que fue profetizado y que fue dicho desde el antiguo tiempo, desde el Antiguo Testamento. Ahora ellos quieren saber. Noten ahí, versículo 23. Lucas nos dice que desde su evangelio que escribió, y aquí en este tratado de Hechos, el evangelio se trata de Jesucristo a partir del Antiguo Testamento. Lucas siempre lo dejó en claro esto, si ustedes se dieron cuenta. Cuando en el evangelio de Lucas, y Lucas escribe Hechos, cuando Lucas, capítulo 24, él narra la resurrección de Jesús, la aparición de Jesús, cuando se les presenta a los del camino de Maús, ¿qué es lo que Lucas quiere dejar registrado? Que Jesús se acercó a ellos, que dudaban de la resurrección, y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas hablaron acerca de mí. Y comenzando desde la ley, desde Moisés, siguiendo por los profetas, aún incluyendo los salmos, les declaró lo que la palabra de Dios, de Jesús, decía. Entonces, no es un evangelio encubierto. Acá no hay nada que estamos ocultando. Acá es un mensaje que es para todo aquel que quiera creer en Él. Para todo aquel que quiera acercarse a Él. Es un mensaje que se da al mundo. Por lo tanto, somos abiertos a eso, a predicar el evangelio de Cristo. Y noten ahí, dice el versículo 22. 23, ahí está. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Cuando leas el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de Moisés te van a hablar de Jesús. Los profetas nos van a hablar de Jesús. Está ahí, está ahí. Y Pablo le está hablando acerca de él. Pablo no tenía su propio evangelio. Miren lo que yo escribí en Romanos capítulo 3. No, él saca todo del antiguo pacto y lo conecta. Ahora nosotros lo tenemos a todo color acá, con palabras súper claras de esta preciosa revelación. Versículo 25 al 28, los puntos en los que muchos de los líderes judíos no estaban de acuerdo con Pablo, dice Lucas, eran 2. Si nosotros seguimos leyendo, dice ahí, versículo 24, y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles os es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Pablo dice, lo que Pablo está diciendo, Lucas lo pone acá en estas 2 cosas. El primero es el intento de Pablo de demostrar la obstinación de Israel a partir de las Escrituras, al argumentar que el profeta Isaías había predicho el rechazo de Jesús por parte de los judíos. Y eso Pablo dice, ahora lo está poniendo ahí. ¿Está siendo duro Pablo por el afán de ser duro? No, Pablo quiere que el Señor les abra los ojos. Pero sin embargo, no dice que todos. Noten que lo que dice ahí, dice
Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, pero el versículo 24 arriba dice, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. O sea que quiere decir que del grupo que fue, algunos entendieron, otros no. Por eso después se van discutiendo entre sí. No discuten con Pablo, no discuten entre ellos, porque algunos seguramente estarían diciendo, sí, es Cristo el Mesías, lo que Pablo está predicando, es el que esperábamos, es el Salvador del mundo. Y otros decían, no, es una locura, no, esto no puede ser. Pero ven, esto es lo que hace el Evangelio y esto es lo que Pablo dice ahí en Isaías. Está puesto esto en Isaías, está puesto el texto ahí de Pablo ahí en el medio en Isaías con estas dos cosas que pasan entre ellos, que algunos asentían y después tenían esa charla entre sí. Y noten que ahí hay mucha alusión al oído, a que vean y al que entiendan. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor te llama al Evangelio, lo que hace el Señor es que abrirte el entendimiento. La primera cosa que sucede, te abre el entendimiento para que puedas comprender el mensaje de Cristo, que puedas comprender que necesitas un Salvador, que puedas ver ahora que verdaderamente Cristo vino a salvarme de mis pecados. ¿Y ahora qué pasa? Tus ojos son abiertos. ¿Y ahora qué sucede? Corro a Cristo, porque veo al Salvador y me quiero aferrar a Él. Esto es lo que el Señor hace, pero el Señor, al que quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Había parte de su pueblo que su corazón ya estaba endurecido. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y hermanos, esto es una gran tristeza, tener un corazón endurecido. Nosotros no podemos ablandar un corazón, solamente lo puede hacer el Señor. Pero qué tristeza es ver cuando se predica el Evangelio y no hay respuesta. El corazón sigue duro como una piedra, sigue duro. Y el deseo es el mismo deseo de Pablo, casi diciéndole al Señor, Señor, yo hubiese preferido ser maldito por vos, por amor a mis hermanos, para que ellos se conviertan y yo sea llamado anatema. Y ese tiene que ser el deseo del Hijo de Dios. Predicar el Evangelio, pero saber que esto también puede ocurrir y que esto también va a ocurrir. No van a creer en el Mesías. Y su insistencia ahí de los judíos en que, debido a la actitud endurecida de Israel, el mensaje de salvación de Dios ha sido enviado directamente a quienes, a los gentiles, donde estaban encontrando una respuesta positiva. Y por eso cita el documento de Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Y noten los imperativos de Isaías. Son muy fuertes, porque ahí está diciendo, en verbos casi finitos, de los versículos 9 al 10 de Isaías capítulo 6, porque es lo que Pablo cita acá, pero con el resultado de que toda la culpa del alejamiento de Israel de Dios recae en la terquedad del pueblo mismo. O sea, no es culpa de Dios que ustedes sean tercos, es culpa de su dureza. Noten que dice, oíd y ved, engruesa, agrava, ciega. Son todos verbos que ¿para quiénes eran? Para ellos. Así estaban ellos, así estaba su corazón. Pero Pablo cita la profecía acá no solo para explicar la terquedad de Israel, sino para preparar el escenario para su segundo punto, a saber que en la providencia de Dios la redención ahora se ofrecía directamente a los gentiles y ellos estaban respondiendo. Por eso dice, como ustedes endureció su corazón, los gentiles ahora están abrazando el Evangelio. Los gentiles están corriendo a Cristo. Ahora la iglesia, no solamente hay judíos, sino también hay gentiles. Hay un solo pueblo. Porque ellos responden positivamente a ese llamado. Y al Señor le place abrirles el corazón. Les place abrirles el corazón.
Versículo 29. Se fueron teniendo gran discusión entre sí. No dice nada más el texto, ¿no? No dice que se estaban peleando, que discutían, si era el Mesías. No dice ahí. Pero dice que sí se fueron discutiendo entre ellos. Posiblemente acerca de este mensaje. Claramente acerca de este mensaje. Y el último elemento ahí es una declaración fiel para todos. Por eso es lo que nosotros seguimos predicando en este tiempo. Lo que Pablo, ahí Lucas relata que se estaba predicando y que Pablo lo hizo. En los versículos 30 y 31. El contexto dice ahí, permaneció 2 años completos en su propio alojamiento alquilado. Noten que dice en una casa alquilada, no que le alquilaron, ni el gobierno ni el Estado, sino que él tenía que pagarse su propio alquiler. Él tenía que pagarse su propio arresto domiciliario. Eso tenía que hacer. Estos años de prisión no fueron en vano, sino que se dedicaron a la evangelización y a escribir, y también a escribir grandes epístolas de la prisión. Las cartas de la prisión de Pablo están ahí, están escritas en ese lugar. Y Pablo nos recuerda a John Bunyan, ¿no? También del Progreso del Peregrino, quien fue encarcelado y mientras estaba allí escribió el Progreso del Peregrino. Qué preciosa obra esa para leerla. Después de la Biblia, el libro más vendido, el Progreso del Peregrino, más leído también. Y hombres como Pablo, bueno, yo cité ahí a John Bunyan también, nos instas a seguir sus pasos también y aprovechar el tiempo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sus vidas fieles me recuerdan la gran canción. Hay una canción preciosa de Steve Green que se llama Encuéntranos fieles. Es un himno, Encuéntranos fieles. Yo anoté una porción acá. Dice ese himno, sí Señor, por tu espíritu y para tu gloria, que nos capacites para correr fielmente esta corta carrera con perseverancia, siempre con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que esté aconteciendo, todo lo que te esté aconteciendo a vos y a mí, como le estaba pasando a Pablo acá, podríamos decir, todavía es una tragedia porque Pablo está preso, está con un soldado, está encadenado. Y él le dijo a los hermanos, yo quisiera que ustedes crean en el Evangelio, pero que no estén encadenados como yo, que crean libremente, que no tengan que llegar a eso. Pero ahí dice que él estaba en ese lugar, en esa casa alquilada, predicando el Evangelio. Solo unos pocos privilegiados y aristocráticos podrían permitirse comprar o alquilar esas o casas particulares. Por lo que es probable que Pablo viviera en una o varias habitaciones de un tipo de vivienda. Uno piensa la casa y piensa en mi casa, ¿no? Qué bueno, Pablo tenía la cocina, 2 habitaciones, un patio, un fogoncito afuera, un baño. No, posiblemente, tenías que tener mucha plata para si querías alquilar una casa así. Posiblemente Pablo vivía en una casa alquilada donde compartía habitaciones. Pero él tenía que pagar. Pero más allá de eso, él aprovecha el tiempo para escribir las epístolas del Nuevo Testamento. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se escribieron en esa habitación, en esa casa. Pablo no perdía el tiempo. Siempre estaba pensando en la iglesia, Pablo. Siempre estaba pensando en el Evangelio. Y eso también es... ¿Nosotros estamos pensando así en el Evangelio? ¿O de lunes a sábado nuestra vida gira en torno a, no sé, a mi trabajo, a lo que yo hago, a las actividades que tengo? Inclusive las cosas que el Señor me da. La casa que el Señor me dio, el auto que el Señor me dio. El dinero que te da el Señor cada mes por tu trabajo. Pensamos, vivimos en un mundo tan egoísta, ¿no? Pero por el corazón del hombre. Y nuestro corazón lucha con eso. Todo nos deja aparte de eso. ¿No? Nosotros por ahí a veces no prestamos atención a estas cosas. Y acá nos está hablando el Señor. Y nos está diciendo que aún todo lo que el apóstol Pablo hacía y sus compañeros también hacían, su mente era que se conozca a Cristo. Y hermanos, esto tiene sentido. Porque en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que creó el mundo y lo puso al hombre en el huerto, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué? Para su propia gloria.
Y si yo hoy vivo en este mundo, es para su propia gloria. Y el Señor quiere que vivas para su propia gloria. Pero no que yo te tenga que decir todo lo que tenés que hacer, porque me puedo volver en un legalista, sino que te puedas dar cuenta de qué significa verdaderamente glorificar a Dios. Y lo tenemos en la Escritura. Pablo, todo lo que venía a la mano, todo estaba pensando en la iglesia del Señor, en el avance del Evangelio del Señor. Aún en esta casa que tenía que alquilar y pagar de su bolsillo. ¿Y saben qué? Pablo no estaba trabajando, ¿se dieron cuenta, no? Pablo estuvo en un naufragio, de cárcel en cárcel. ¿Quién le pagaba? Los hermanos. Los hermanos de la iglesia le bancaron el arresto domiciliario a Pablo. Podrían haber dicho que se le arregle, que lo metan en una cárcel común. No, porque parte de los que podían visitar a Pablo era la iglesia del Señor. ¿Y quién no quiere estar cerca de Pablo? ¿Quién no quería escuchar el Evangelio de Pablo? Claro que sí. Noten ahí los últimos versículos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ahora recuerden dónde estaba Pablo. En la ciudad más grande del mundo conocido, en medio del paganismo más decadente. Qué gran campo misionero que tenía Pablo ahí. Roma era la capital de donde vos podías hacer lo que quieras. La perversidad que se te ocurra la podías hacer en Roma. Los homicidios y que se tapen los podías hacer en Roma. Las causas, los chanchullos los podías hacer en Roma. Y Pablo ahí dijo, este es un gran lugar para predicar el Evangelio. Porque ¿quién necesita conocer el Evangelio? Los pecadores, los que andan en esas cosas. El Señor no vino a buscar a los que están sanos, Él vino a buscar a los que están enfermos. Y Pablo estaba dentro de un entorno donde había muchos enfermos. Y no cabe duda de que se corrió la voz sobre el apóstol Pablo. Pablo tenía una política de puertas abiertas. Fíjense que dice ahí que él recibía. ¿Saben cómo dice otras traducciones? Él les daba la bienvenida a todos los que se acercaban. Precioso. Qué precioso que es eso. Yo quiero que mi casa siempre esté abierta para darle la bienvenida a todo el que quiera venir. Y más a escuchar la palabra del Señor. Claro que sí. Bueno, esto no es algo mío. Acá lo aprendo del apóstol Pablo, ¿no? Es hermoso. O sea, no. ¿Y vos de qué denominación sos? No, vos no sos bautista. No, entonces no, pará. Yo solo recibo a los de... No, todos. Judíos, gentiles, todos. Vengan. Y no vengan a tomar, vienen, vamos a lo de Pablo a tomar mate, se hace un asadito, le ofrendaron unas achuras ahí, las tiramos a la parrilla. No, miren lo que Pablo ahí hacía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me imagino, ¿no? El estudio bíblico del viernes por la noche, lleno. Precioso. Sin impedimento. Qué contraste, ¿no? Con las cadenas que a él lo atan. Acá la palabra es sin impedimento, que no hay nada que lo detenga, significa. ¿A qué? Al Evangelio. Nada. ¿Qué te detiene de predicar el Evangelio? Tal vez las propias cosas que yo me puedo levantar, argumentos que yo me puedo levantar. Pero tenemos la libertad de hacerlo. No oramos cuando empezamos por las iglesias perseguidas, hoy oramos por Marruecos. Hermanos, yo tenía ganas de llorar, porque ahí los persiguen por reunirse. Y nosotros teniendo tanta libertad. A veces yo le he dicho al hermano Nico, no, yo no estoy muy a favor que se pasen las reuniones por internet. Porque para mí, yo pienso en hermanos que están afuera, pero bueno, buscarán una iglesia. Pero a veces esto trae una comodidad. Yo no predico para los que están mirando, yo predico para los que están acá. Ustedes, que los puedo mirar, los puedo abrazar, me pueden sentir. El Señor se pasea acá. El Apocalipsis dice que Él se pasea en esos candelabros, en la iglesia. No dijo que se pasea en la internet, dijo que se pasea acá. Y la iglesia tiene que estar acá reunida. Y ver hermanos que sufren, casi es un insulto para ellos.
ver hermanos que sufren en otros lados con ganas de reunirse, nosotros teniendo libertad y tenemos Biblia y no leemos. Y hermanos, yo lo digo por mí mismo también, me dan ganas de llorar por mí mismo. Pero nos tiene que hacer pensar eso. Pablo estaba preso, no es que estaba preso con privilegios. Pablo estaba encadenado y con un soldado custodiado. Sin embargo, a él le importaba que se le deje predicar el evangelio. Bueno, ¿cuántas cosas tenemos para aprender? La evidencia parece clara de que Pablo escribió Primera de Timoteo y Tito también poco después de ser liberado de su primer encarcelamiento. Pablo sale libre de Roma. Él queda libre. No hay acusaciones contra él. Pero después hay un emperador Nerón que él empieza a hacer un complot contra la propia Roma. Y él empieza a mandar a sicarios a incendiar distintos lados. ¿Y saben a quién los acusan? A los cristianos. Año 64, poco después de que Pablo sale preso acá. Y ahí lo encarcelan a Pablo. Y a Pablo le cortan la cabeza. Porque lo acusaban de ser un sedicioso. Pero no es justamente acá. Él pudo estar 2 años, después salir libre, pero estuvo predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda apertura, sin impedimento. La palabra de Dios se proclama triunfante, audazmente ahí en Roma, y los hechos terminan con esta nota de victoria. A pesar de todos los intentos de detenerla, siguen adelante. ¿Ustedes se dieron cuenta que en la narrativa de Hechos hay palo tras palo tras palo en la rueda y nada puede detener el evangelio? Nada. Y llega donde Dios dice que va a llegar. Y esa es la intención de Lucas. Nos muestra todas las cosas negativas que se hace contra el evangelio, pero el plan de Dios no se puede detener. Ese es el énfasis que Lucas quería también dar. Confiando en esto, en quedarse, que aún permanece. Pablo justo estaba leyendo algo de Filipenses. Pablo escribe, Filipenses 1:25, dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Preparadme también alojamiento. Esto se lo escribió Pablo a Filemón cuando estaba preso. Le dijo, prepárame alojamiento. Él sabía que iba a salir. Porque espero ir pronto a verte. Orá por mí. Bueno, otras cosas que Pablo les dijo. Mis hermanos, la palabra del Señor sigue estando en libertad. Yo empecé con 2 de Timoteo 2:9. ¿No? La palabra de Dios no está presa, para que nosotros veamos que esto se cumple, que esto es tal cual lo que Pablo estaba pensando. ¿A cuánto estás reuniendo para mostrarles este precioso evangelio? Si el Señor te dio una casa donde vivís, yo no digo ahora que todos abran las casas, por favor, no lo tomen esto, no quiero ser un legalista, cada uno tiene la libertad, pero si te dio tantos medios, ¿cómo lo estamos aprovechando? Te dio una linda casa, un living lindo que te puedas reunir. Podés invitar a gente, familiar, a alguien, predicarle la palabra del Señor. Sería lindo eso. ¿Cuántos conocés o sabés acerca de este también evangelio del reino de los cielos? Porque acá Pablo nos está diciendo, él predicaba desde el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Y esto también me tiene que hacer sonar a mí de que yo todavía tengo que seguir aprendiendo. ¿Cómo hago la conexión de Cristo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Y el Evangelio está ahí. Por eso quiero ver Génesis. Para que ustedes y yo podamos aprender que desde Génesis capítulo 1 podemos predicar a Cristo. Y hagamos esta conexión. Pongamos en práctica esto que hizo Pablo. Empezando desde Moisés y siguiendo por los profetas que nos hablan del Evangelio. Que lo podamos hacer. Y si estamos aprovechando también esta apertura y sin impedimento que tenemos en esta época que vivimos para hablar del reino y del Señor Jesucristo. Hermanos, yo no sé si tendremos la misma libertad dentro de años. No sé. En el 2019 creíamos que la teníamos. En el 2020 nos prohibieron que nos reuniéramos. Bueno, uno puede decir por enfermedades, por cosas, que después al final dicen no era necesario, no, bueno, ya. Pero no nos podíamos reunir, ¿no? ¿Y cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos no estar acá
participar juntos de la cena del Señor. Quiere decir que eso se puede dar de un día para otro, de la noche a la mañana. Aprovechemos hoy. Aprovechemos. Predicar el Evangelio, conocer al Señor y aprovechar a pasar tiempo juntos también. Lo necesitamos. Y que otros conozcan a Cristo, que vengan y conozcan a Cristo. Es lo que necesitamos. Para eso estamos. La iglesia está para eso. Amén. Oramos. Señor, te quiero dar gracias por este final de Hechos. Gracias, Padre, porque nos has acompañado a lo largo de tantos años. Lucas relata 3 años de la iglesia, casi en su relato que lo va resumiendo. Y Señor, nosotros lo hemos visto en unos años más, en unos años menos, pero hemos podido ver tu fidelidad, de que tu palabra, Señor, no puede ser presa, de que tu palabra, tu mensaje, tu promesa no puede ser detenida, Señor. Lo que dijiste desde Abraham, Señor, que a Abraham le dijiste, Abraham, van a ser en ti benditas todas las familias de la tierra. Eso, Señor, estaba mirando hacia adelante al cumplimiento de Hechos, donde ahora el apóstol Pablo está predicando tu evangelio a todas las familias de la tierra. Gracias, Señor. Qué precioso es ver eso. Ayúdanos a seguir con este mensaje. Ayúdanos, Señor, a salir aún de nuestra comodidad, de todo lo que el mundo nos quiere hacer ver o creer, alejándonos de tu propósito eterno. Ayúdanos, Señor, a ver dónde está la necesidad de que otros te conozcan. Ayúdanos, Señor. Y gracias nuevamente por darnos tu palabra y gracias por este precioso evangelio. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.